¿Qué tal? Muy buenas tardes, después de ya no sé ni las semanas, siquiera que llevo sin andar por aquí. Pero bueno, hemos vuelto, o aunque nunca nos fuimos, pero bueno, aquí estamos, recuperando un poco las buenas costumbres. Espero que todo bien y que, bueno, después de que nos hayamos perdido un poco la derrota de Baltimore y que no la hayamos podido hablar, aunque la tenía preparada, pero bueno, que no he hecho nada. Pero bueno, que no lo tengáis, digamos, tan... que lo hayáis superado, digamos, ¿no? Que tengáis un poco ya, un poco la situación más... de una manera más optimista, ¿no? O que la estéis viendo de una manera más optimista, ¿no? Al menos eso es lo que espero. Hoy nos vamos a enfrentar a... probablemente a nuestro último gran rival, ¿no? Nos quedan tres partidos y este probablemente sea, yo a priori era el que le tenía más respeto, no me esperaba tanto de Búfalo, ¿no? Digamos, la semana pasada. Para mí esa fue una de las sorpresas, creo. De hecho, creo que la primera parte creo que la jugamos muy bien y fuimos más superiores y bueno, se nos vino un poco en esa segunda mitad, un poco abajo, pero sin más, ¿no? Yo creo que por ahí, creo que tampoco hay que darle mucho más importancia, al partido de Búfalo, que es verdad que escuchaba cosas esta semana un poco espectaculares, ¿no? Por ejemplo, había gente que preguntaba si tenía sentido la continuidad de George McDaniels, porque estaba teniendo problemas en la segunda mitad. Espectacular, ¿no? Desde mi punto de vista, el- la caída de rendimiento en la segunda mitad probablemente en muchos de los aspectos es premeditada, ¿no? Para ralentizar el juego y para gestionar un poco las ventajas que normalmente se están consiguiendo en la primera mitad y tercer cuarto, ¿no? Por lo tanto, el equipo tiende a contemporizar muchísimo y para mí era algo premeditado. Evidentemente no lo fue contra Búfalo, pero como para llegar a pedir la cabeza, me alucina. Y luego igual, ¿no? Empezaron a hablar también de los problemas, ¿no? En cuanto a que tenía Bravel en cuanto a que era bastante leal, ¿no? A sus colaboradores y que eso le había hecho perder un poco la posición, ¿no? En Tennessee y que este podía ser otro de los problemas, ¿no? Bueno, pues imagino que también hablaban de McDaniels, de Kerr, eh, Terrell Williams, llamarlo como queráis, ¿no? Porque al final Bravel se ha rodeado de la gente que él tiene claro que son leales y de su equipo y gente que conoce, ¿no? En el apartado ofensivo hay gente ya, bueno, más variopinta, pero toda la parte defensiva, toda la gente cercana son de su cuerda y son gente que estaba con él ya en Tennessee y que han estado con él ya muchísimo tiempo, ¿no? Me resulta curioso, ¿no? Por ese lado, cómo estamos ya después de 10 victorias consecutivas, una primera derrota que entra dentro de lo normal en una situación de un partido como fue el de Búfalo, en el que pierdes además por un 35-31, que es verdad que no deberías recibir esa cantidad de puntos, pero bueno, que estás jugando contra un equipo que no es cualquier cosa, ¿no? Y que además está jugando probablemente el mantenerse vivo, ¿no? En la competición, al menos en la FC este, ¿no? Probablemente sí que tendría todas las opciones para llegar a playoffs, pero bueno, estaba la cosa, digamos, un tanto más fea, ¿no? Se hubiera quedado con un 9-4, ¿no? 9-5, que le hubiera dejado la cosa ya un poquito más complicada, ¿no? Con los últimos tres partidos. Pero bueno, tampoco que perfectamente lo podían haber solucionado. Pero bueno, era un partido para ellos mucho más de vida o muerte. Es verdad que para nosotros, claro, cerrábamos la FC este, pero bueno, que esas cosas también cuentan, ¿no? Y además McDermott nos conoce y conoce muy bien a Josh McDaniels. Yo creo que estos partidos divisionales debemos darle la importancia que tienen y por eso también podemos ver también alguna sorpresa, ¿no? O al menos que suframos más de lo esperado en esos dos últimos partidos, ¿no? Contra Jets y contra Miami, aunque sean en casa, por ejemplo, el de Miami, ¿no? Pero a pesar de que todo
digamos, está, bueno, pues que parece que esos dos partidos son de mero trámite, que son equipos que ya vienen, digamos, cuesta abajo, que han dado ya por terminada la temporada y están viviendo, ¿no?, sus crisis particulares, cada uno en su casa, ¿no?, y con sus motivos. Sin embargo, bueno, pues es verdad que la situación en New England creo que no es tan negativa, ¿no?, como para lo que se ha visto, ¿no?, en esta semana, pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa de Boston y hemos visto ya, pues estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de cosas. Poniéndonos ya en antecedentes el partido de hoy, la pena es que nos lo han cambiado, con lo cual no tendremos ahora mismo los inactivos. La, la parte de inactivos quedará pendiente porque el partido lo han movido a prime time, lo han puesto en el Sunday Night, en el partido más importante, digamos, de la jornada, moviendo desde un partido que era a las 7, volviéndonos un poco a meter en esa dinámica en la que éramos un equipo que el mundo quería ver, ¿no? Digamos, pues bueno, pues en ese prime time de nuevo a las 2 y pico de la mañana, en el que, pues como mañana no tenemos, yo al menos no tengo que trabajar, pues podré verlo de una manera o de otra, pero no me afectará, digamos, al sueño de toda la semana, pues evidentemente eso creo que ha sonado algo, pero no sé qué ha sido, ¿vale, chicos? O sea que si habéis hecho algo por ahí, me lo decís, porque... Ah, vale. Hola, Helios, ¿qué tal? Muy buenas por aquí. Ha sido el chat, vale, perfecto. Ahora ya me entero. Como os decía, ¿no? Creo que la parte importante es esa, ¿no? La parte importante es que jugamos en prime time y que este es el partido realmente, ¿no? Jugando este partido bien y ganándolo bien, yo creo que el tirón contra Buffalo es complicado, ¿no?, que nos acaben haciendo. Pero bueno, este es el partido, ¿no? No quiero tampoco decir que Buffalo va a ganar todos sus partidos después ni nada, pero que evidentemente este es el partido, pues vamos por delante y creo que tenemos las cosas, digamos, bajo cierto nivel de control, digamos. Vamos a empezar ya con todo el detalle. ¿Cuál es como os decía, ¿no? Nos queda hoy jugar fuera contra Baltimore y luego iremos a Jets el fin de semana de Navidad. Y luego nos queda, que no sabemos cómo será el partido ya en enero, primer fin de semana de enero contra Miami, ya en casa, ¿no? Con lo cual, Miami en casa normalmente nos suele dar menos susto que cuando vamos hacia tierras mucho más caribeñas, digamos. La diferencia, como veis, es ya de una sola victoria. Le habíamos sacado 2 victorias. Está ahora mismo Bills 10-4. Si hubiéramos ganado, pues eso, habríamos estado nosotros 12-2, con un Bills ya en un 9-5, en el que ya no nos podrían haber pillado, ¿no? Y ahora mismo, en cambio, estamos a una victoria, ¿no? Aún así, esto para mí no, ya os digo, no es tampoco muy relevante. Creo que vamos al final a ganar el tiebreaker. Hoy no vamos a poder cerrar la AFC aunque ganemos e incluso pierdan los Bills, quedará todavía digamos, matemáticamente la posibilidad de que nos empaten y nos pasen en igualdad de victorias, pero bueno, lo veremos después. Como os he dicho, quedan 3 partidos. Para mí el que yo tenía al menos como muy importante era este, de Baltimore, con el que debíamos, digamos, ganar. Ganando este partido yo creo que está terminado esto, sin menospreciar, como ya os digo, ¿no?, a Jets y a Miami, que nos suelen dar a veces alguna sorpresa negativa, pero ahí está, ¿no?, la parte de la AFC, ¿no? Entonces el pronóstico o la proyección sería, pues eso, acabar entre 13, 14 victorias, que quién nos lo habría dicho, ¿no?, a principios de temporada, cuando las encuestas nos daban entre 8 y 9 y los más positivos creo que estaban diciendo 10 victorias. Yo no me acuerdo ni lo que decía, pero evidentemente yo no estoy nunca entre los positivos, y mucho menos después de lo que veníamos. Así que acabar este año con probablemente 13, 14 victorias, ojalá 14, para mí es un exitazo. Ya lo hablaremos evidentemente cuando llegue en su momento. Nos quitará además el jugar fuera de casa probablemente en las primeras semanas, y puede que en las 2 primeras semanas,
lo más probable, dependiendo luego de cómo termine la cosa. Ahora mismo somos Seed 2 y nos tenemos que estar empezando a preparar, como ya os digo, para playoffs. Y volviendo un poco, un pasito hacia atrás con lo que empezábamos esta previa, creo que es fundamental lo que sucedió el otro día en Buffalo creo, en un posible o en un hipotético, ¿no?, cruce en playoffs, que estemos infinitamente mucho mejor preparados, ¿no?, para poder enfrentarnos a un rival que probablemente puede ser uno de nuestros mayores rivales, ¿no? Ahora mismo el mejor equipo de la AFC parece ser Denver, con nosotros ahí, Jacksonville también parece, bueno, y en ascenso ahí Texans y Buffalo, sin ver un poco hasta dónde van a ser capaces de recuperar un inicio de temporada un tanto titubeante. Bueno, en el caso de Bills yo creo que fue una mitad de temporada, ¿no?, ahí titubeante. Así que la NFL se juega ahora, en estas semanas. Ya hemos visto, ¿no?, de estos equipos que van hacia arriba en estas fechas son los que normalmente tienen más opciones en playoffs. Estos Denver, que están dando golpes en la mesa semana tras semana. Texans, sobre todo, en una situación diferente, pero en una tendencia muy muy positiva. Buffalo y nosotros a lo mejor algo más titubeantes, probablemente, ¿no? Vamos a... ¿Cómo está la cosa? Como os decía, ¿no? Jaguars, que parecía que desfallecía, ha recuperado un poco esa situación. Va a pelear hasta el final por conseguir incluso el Seed 1. Tiene, creo, enfrentamiento además contra Denver, si no recuerdo mal. Exacto, tiene este partido esta semana. De hecho, juega contra Denver, o sea que podemos encontrarnos, ¿no?, con alguna sorpresa. Es un enfrentamiento directo y veremos a ver hasta dónde está. La batalla por la norte está todavía ahí, pendiente, con Ravens todavía jugándose el poder llegar a unos Steelers que no acaban de dar el golpe en la mesa. Ganaron esta semana, pero que al final está la cosa tremendamente todavía dubitativa por su lado. Y luego los Wildcard, con unos Chargers que están ahí y que evidentemente yo creo que ya no van a caer. Les queda probablemente la parte más sencilla. Bills y Texans, como os he dicho, ¿no?, en una tendencia más positiva últimamente, aunque para mí Bills mucho más dubitativo de lo que parece. Pero bueno, tiene un enfrentamiento y un cruce hoy bastante sencillo contra Cleveland, igual que Texans, ¿no? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Las opciones, como os he dicho, al final hoy no pasan por ser AFC East. Hoy no vamos a ganar la división esta noche, quiero decir, ganemos o perdamos no cambiará absolutamente nada. Las opciones pasan por el tiebreaker de momento. Si perdiéramos, digamos, o si de estos 3 partidos aún perdiéramos otro y la gente de Bills ganara todos los partidos que le queda, el tiebreaker al final es entre ellos. Como se ha producido, digamos, una victoria por parte de cada uno, pues el tiebreaker está en los partidos contra cada uno de la división. Bills le queda todavía un partido, ha perdido 2 y ha ganado 3. Nosotros hemos perdido 1, el del otro día, contra Buffalo. Los otros 3 los habíamos ganado y nos quedan Jets y nos quedan Miami, con lo cual en igualdad, y si no perdemos nuestros 2 últimos partidos, seríamos líderes de la AFC Este y terminaríamos, digamos, con la hegemonía de Buffalo desde el año 2019, si no recuerdo mal, en el que empezó la tiranía de Buffalo una vez terminó nuestra tiranía, y que lleva desde entonces, ¿no?, por 5 o 6 temporadas consecutivas en Buffalo, y que podríamos romper este año, o parece que vamos a romper este año si la cosa no se tuerce, digamos. El tiebreaker, además, si en el divisional y todavía tuviéramos alguna derrota, pasaría por los rivales comunes, que también ahora mismo es beneficioso para nosotros, también en una victoria. Nos quedaría el partido de hoy, de Baltimore. Con una victoria hoy en Baltimore, yo creo que ese tiebreaker ya quedaría solucionado, evidentemente, ya quedaría completamente a nuestro favor. Con una derrota lo empataríamos, con lo cual dependería un poco luego de lo que pasara con los líderes divisionales. Y a cuádruple o quinto empate,
creo que ya empezaríamos con cosas de estas de puntos y cosas así, con lo cual creo que no vale la pena. El mensaje es ese, ¿no? Ganando estos 3 partidos, evidentemente no nos puede empatar Buffalo porque le sacamos una victoria y además ganando simplemente los 2 últimos contra nuestros rivales divisionales también seríamos líderes de la AFC Este por el tiebreaker que es el parámetro contra nuestros divisionales. O sea que creo que debemos estar cómodos. Ya lo dije la semana pasada, que el partido importante realmente no era el de Buffalo, que bueno, eso evidentemente era importante para el Seed 1, pero nuestro objetivo, digamos, más razonable hoy en día, dado el estado de forma de Denver, aunque ya os digo, ¿no? Volviendo otra vez para atrás, ellos tienen un partido hoy duro contra Jaguars, pero dado su estado de forma, creo que nuestro objetivo ahora mismo es ganar esos 2 partidos divisionales, terminar como Seed 2 con 13 victorias y evidentemente con Buffalo en la posición de wildcard, ¿no? En la que ya veremos si nos acabamos cruzando o no, dependiendo de lo que pase, ¿no? Con Chargers y con Texans. Vamos, si queréis, aunque luego no vamos a tener cuál van a ser los activos y los inactivos, pero bueno, vamos a ver lo que ha pasado, ¿no? Esta semana o durante esta semana. Christian Barmore de nuevo, aunque pone limitado el miércoles, pero bueno, prácticamente no hace nada de trabajo, es parte de su, digamos, plan médico de juego en el que se le hace entrenar de una manera limitada. No entrenó el viernes, teóricamente tuvo un problema con la rodilla. Esperemos que no haya. La verdad es que no he mirado. Dejadme un segundo que mire a ver si se saben los que han viajado. Pero teóricamente creo que estaba claro que viajaba todo el mundo, o al menos era esa la impresión. Darme un segundo que lo mire. Entiendo que si no han declarado inactivos y que siguen manteniendo el injury report que os muestro, han viajado todos, efectivamente. Ha viajado tanto Christian Barmore como Harold Landry, como Marcus Jones y como Carlton Davis, lo que os comentaba, ¿no? Todos los jugadores que aquí aparecen que son cuestionables, Barmore, Carlton Davis, Marcus Jones y Harold Landry, que en algún momento de la semana no entrenaron y que podía ser una duda clara, ¿no? La de que no pudieran jugar hoy, han viajado a Baltimore. Por lo tanto, a pesar de que están cuestionables, gente como Barmore, como os he dicho, con problemas en la rodilla que ya les hizo no entrenar el viernes, sin embargo probablemente estarán disponibles, ¿no? para el partido de Baltimore. Los movimientos, a falta un poco de lo que pase ya en los activos, que como os he dicho, ¿no? al ser hora y media antes del partido, pues evidentemente no los vamos a tener. La única cosa reseñable es que, bueno, 2 cosas reseñables es que no se sube o no se asciende a nadie de Practice Squad. Normalmente se estaban subiendo a algún tipo de linebacker, Caleb Murphy normalmente, y a D'Ernest Johnson o a Terrell Jennings antes como jugadores de equipos especiales. Estaba usando básicamente los ascensos para cubrir posiciones de equipos especiales desde el principio de la jornada. Todos los movimientos de las últimas semanas con Terrell Jennings en IR, con D'Ernest Johnson, por lo tanto, firmado como running back 3. Ahora el soltar a Caleb Murphy, que ha sido, creo, recogido por Nueva York, si no recuerdo mal, y firmar a Chad Muma del Practice Squad de Indianapolis. Todo eso nos hace cubrir básicamente esas 2 posiciones, ¿no? Que son las de linebacker, ¿no? Como cobertura de equipos especiales, y la posición de retornador, que ya la teníamos cubierta, ¿no? Cuando D'Ernest Johnson fue firmado para el 53, ¿no? Desde Practice Squad. Se han ido cubriendo posiciones en Practice Squad, pero que creo que no vale la pena ahora mismo comentar. Con lo cual, que no haya ascensos de Practice Squad, lo que quiere decir es que el equipo está completo, dentro de lo que cabe, más o menos sano. Volviendo un poco para atrás, efectivamente tenemos ya
a ciertos jugadores claves tocados, sobre todo la baja de Robert Spillane, yo creo que se notó muchísimo además en la semana pasada contra Buffalo, que yo creo que habría sido otro, la segunda mitad contra Buffalo con Robin Spillane en el campo, ¿no? La baja de Spillane se nota muchísimo, sobre todo, ya no solo por Spillane, que yo creo que está a un nivel que yo creo que habríamos esperado más de él este año, pero bueno, dentro de lo que cabe, sino más porque cuando salen Ellis y Gibbons, ellos dos juntos, el nivel defensivo baja, ¿no? La profundidad, el talento de ese segundo o tercer nivel de la plantilla, como os he dicho ya siempre, está ahí siempre un poquito más limitado. No sé si hoy veremos más a Tabay en ese tipo de juego. La amenaza de los Titans que también jugó el otro día con Kincaid y Dawson Knox Buffalo no es tan evidente hoy, pero bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo plantea la defensa Shakur hoy para contrarrestar, ¿no?, ese juego pesado, sobre todo por Derek Henry, que yo creo que puede ir por ahí, ¿no?, que puede ir por ese lado. Las bajas de Baltimore, aunque muchísima gente dentro del Injury Report, prácticamente son solo una, la de Jay Higgins, con muchísima gente, evidentemente, que ha tenido ciertos problemas, pero van a ser prácticamente nulos a la hora de impactar, yo creo, en los jugadores disponibles, ¿no? Han tenido problemas con Abusi, han tenido problemas también con Teddy Buchanan, que probablemente no, que lo han metido en IR, ahora lo veremos. Kyle Hamilton empezó también a estar tocado el viernes, pero bueno, fue limitado, probablemente también juegue, no creo que no vaya a jugar. Queda la duda de John Jenkins, porque han ascendido a un nuevo tackle de Practice Squad, con lo cual podrían perder a Jenkins, que se une también a la baja de Madubuike de principio de temporada. Bueno, tienen a jugadores tocados como Ronnie Stanley, tienen a jugadores que van arrastrando problemas, pero probablemente no creo que sea nada relevante. Como os he dicho, ¿no?, Teddy Buchanan lo han metido en IR, eso puede que afecte al cómo se use a Kyle Hamilton, que sabéis que desde que hacen el intercambio por otro safety profundo en mitad de temporada, lo están usando muchísimo más en la caja de todo, ¿no? Desde níquel hasta safety de caja, como linebacker como tal, como Will, están usándolo absolutamente de todo, pero siempre cerca de la caja, con un safety en profundo, ¿no?, que puede liberar a... ¿Qué tal, Coda? Muy buenas. Estás depre por el partido de ayer, ¿no? Joder, no me extraña, lo teníais en la mano, a pesar encima de la baja de Jordan Love, ¿no? Os dejasteis robar, y además por Chicago, ¿no? Si hubiera sido otro todavía se llevaría de otra manera, pero sí, no me extraña, tío. Tendrás una sensación similar a la que nos quedó a nosotros la semana pasada, ¿no?, contra Buffalo, ¿no? Un partido que tenías ahí, que lo tenías tocando y que se te escapó. Lo vuestro además es más grave, ¿no? Que al final ha sido en el overtime y ha sido por errores ahí en el último momento, pero sí, no, lo entiendo perfectamente. Bueno, como os decía, volviendo a Baltimore, Teddy Buchanan puede afectar, ya os digo, al uso de Kyle Hamilton, con lo cual puede ser una baja más relevante de lo que pensemos. Vamos a ver en cuanto les acaba afectando y en cuanto tienen, digamos, ese acompañamiento, ¿no?, de su linebacker de estrella, que ahora mismo no me sale el nombre, perdonad, pero que Teddy Buchanan era uno de sus acompañantes, ¿no? Y evidentemente van a tener que suplirle de alguna manera. Ascienden a Josh Tupou, como os he dicho, con las bajas que están teniendo en el frente de la línea de defensa, y también a William Cuenqueu, que, como siempre os he dicho, ¿no?, es un tema más de profundidad y de juego de equipos especiales más que otra cosa. Entrando ya un poquito en lo que va a ser el partido como tal.
bueno, ya estamos en invierno, o sea que, y más en Baltimore, que es un clima muy muy frío de la costa este, y va a ser un partido frío, aunque sin, digamos, ni problemas de viento, ni, aunque puede haber alguna racha, pero bueno, no digamos que no hay ningún problema ni de precipitaciones, ni de vientos extremos, ni absolutamente nada que pueda ser, más allá de que va a ser un partido en un ambiente bastante gélido, ¿no? Con lo cual veremos a los jugadores, sobre todo a Lamar Jackson, que suele ser, o parecer al menos, muy friolero, ahí cubierto de ropa. ¿Cómo juega la defensa de Baltimore, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? Es probablemente uno de los equipos, conjuntamente con Browns, de los que hemos visto este año, que más individual nos va a jugar. Prácticamente una tercera parte de los snaps va a jugarnos en individual. Con lo cual, lo normal que estamos viendo es que le suele venir mejor a Drake May estas coberturas individuales que todos estos esquemas raros de defensas zonales, como vimos el otro día también contra Buffalo, ¿no? Con una salvedad, y es evidentemente que volverán a usar evidentemente ciertas coberturas, mucho más que hayan visto con lo que ha demostrado también, ¿no? McDermott, y que creo que nos hicieron muchísimo daño, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad el otro día de Buffalo. O sea que no debemos tampoco desmerecer el uso, ¿no? de la zona, porque creo que es uno de los esquemas que últimamente yo creo que cuando nos quieren hacer daño nos han montado esquemas así más híbridos, más zonales, digamos más en profundo también, para evitar tanto el juego medio como el juego en profundo, ¿no? Con dos safeties el otro día muy en profundo por parte de Buffalo, y con gente más en la zona media poblando la zona para evitar el pase de tráfico, ¿no? O del pase rápido que está teniendo las salidas fáciles normalmente de Diggs y de Hunter Henry, ¿no? Por lo general. La curiosidad, sobre todo, es que Ravens juega muchísimo en cover 0 y muchísimo o casi todo en cover 1, esas defensas individuales. A diferencia de Buffalo, que nos echaron los dos safeties en profundo, hoy vamos a tener algo más de opciones en el 1 contra 1 por el exterior, ¿no? Al jugarnos, como os he dicho antes, no simplemente con uno de los safeties echado hacia afuera, echado hacia atrás. Espero que hoy podamos tener algo más de salida en el juego largo, en el juego profundo, en la abertura por las bandas y en el juego, digamos, típico de Kayshon Boutte o de Mac Hollins por los exteriores, ¿no? Que abra un tanto esas defensas que con Buffalo, por ejemplo, nos tenían bastante cerrado, ¿no? Con esas dos safeties en profundo que yo creo que limitaron también muchísimo. Luego tenemos un esquema para verlo. New England ha mejorado muchísimo, como veis, aunque el otro día nos baja un poco dentro de la media, pero bueno, estamos ya en EPA positiva, igual que Ravens. Ravens empezaron tremendamente mal la temporada y han ido mejorando, como os he dicho, ¿no? Sobre todo desde la jornada 6 o 7, básicamente metiendo a Kyle Hamilton en la caja, siendo prácticamente la navaja suiza, ¿no? Cerca de la línea de scrimmage para, pues, el chico de todo, ¿no? Bien sea para parar la carrera, lo están usando muchísimo, luego volveremos también para meter blitz y meter presión al quarterback. Yo creo que hoy puede ser una de las amenazas, sobre todo entrando ya no solo desde el blitz, sino también en coberturas muy cercanas o cubriéndole, incluso haciéndole el spy. Yo creo que Kyle Hamilton puede limitarnos muchísimo el juego, ¿no? Ya un poco se vio también la semana pasada por ejemplo, con la jugada última, ¿no? La de Joey Bosa, en la que, bueno, el jugador de la zona cae en cobertura para controlar un poco la salida atlética, ¿no? De Drake May con el balón fuera del pocket, o incluso imposibilitar, ¿no? El completo, ¿no? Con un bloqueo de la línea de pase, ¿no? Vamos a ver cómo todo eso nos acaba afectando y cómo nos adaptamos un poco a lo mejor a algo que ha abierto McDermott y que puede costarnos un tiempo más, ¿no? El adaptarnos y el acabar de funcionar. Como os he dicho, ¿no? La defensa de
La defensa de Ravens es una defensa que empezó tremendamente mal, una de las peores de esta liga, metiendo o aceptando casi treinta y tantos puntos por partido hasta el partido de la jornada 6. La, las correcciones se produjeron en ese aspecto, en cómo solventar la baja de Madubuike, cómo usar a Kyle Hamilton mucho más cerca de la caja, cómo jugar con un safety solo en profundo, cómo adaptar también parte de tus coberturas y no jugar tanto individual, al perder tanto pass rush, no abusar tampoco del blitz ni de la presión, porque al final tu secundaria estaba aceptando muchísimo. Y luego también, como veis aquí, ¿no? Han ido mejorando, pero era una parte también que les estaba sangrando, y es la parte de tackles fallados, ¿no? Sobre todo en la línea de scrimmage estaban fallando muchísimo, y eso daba una continuidad a las jugadas que evidentemente tenían que corregir. Es una defensa que está permitiendo muy poquitos puntos, ni 16 en los últimos 6 a 8 partidos, con lo cual el escenario se presenta, pues eso, que aunque hemos sido capaces de anotarle 30 puntos a cualquier ataque, perdón, a cualquier defensa prácticamente, veintitantos, 30 puntos, hoy es un reto, ¿no? Porque es una defensa que tras la corrección, ya os digo, ¿no? De la primera mitad de la temporada, ha conseguido volver a ser una defensa de estas de Harbaugh, ¿no? De Harbaugh, el de Baltimore, ¿no? El de Chargers, ¿vale? Y que vuelvan a recuperar esa seña de identidad, que era esa dureza, ¿no? Muy asociada al clima frío y a estos Baltimore Ravens, ¿no? Una defensa siempre muy a tener en cuenta. El principal problema o la principal duda, porque todo no puede ser positivo, os decía que la parte individual puede que nos venga bien, el jugar con un safety únicamente puede que nos venga bien, pero podéis ver que hay una parte que es cómo ejecutan todos los esquemas de presión, que además es algo que normalmente está haciéndole sufrir muchísimo a este señor, a Drake May, que son todos estos frentes que son completamente limpios, que no dejan a nadie detrás, le llaman mag, lo ponen ahí a todos los jugadores, y luego algunos caen en las coberturas zonales, otros no, ¿no? En este caso, por ejemplo, como veis, en una cover 3, la disección preliminar, pre-snap de Drake May está sufriendo muchísimo contra estos esquemas de presión, con lo cual es la parte probablemente negativa o lo que peor nos viene, ¿no? De esta defensa hoy de Baltimore, con esquemas en los que vamos a ver una línea muy poblada de jugadores, en la que no vamos a saber pre-snap quién va a ser los que luego acaben cayendo en esas zonas. Por el contrario, como os he dicho, ¿no? Es una defensa que puede tener debilidades y que te va a dar las opciones de man to man por el exterior, como podéis ver al final. El receptor abierto aquí en la parte inferior al final se va a enfrentar a un único cornerback, por lo tanto bueno, pues tenemos, digamos, esas opciones en uno contra uno, bien sea Hollins o bien sea Kayshon Boutte. Hoy vemos aquí formaciones pesadas que las hemos estado usando con dos tight ends, hemos estado jugando también con dos running backs, aunque creo que mucho más forzados por el pass pro, por el blitz. Sí que vamos a tener enfrente, como os he dicho, ¿no? Formaciones en las que tengamos, como vemos en la imagen, formaciones simuladas en las que luego la presión acaba viniendo solo de una zona o solo de otra, o digamos que la cobertura no se puede, digamos, deducir, ¿no? O al menos Drake May está teniendo problemas para saberlo pre-snap, cuando tenemos formaciones de estas que ocultan un poco cuál va a ser, ¿no? Las posiciones post-snap cuando ya se produzca y se ponga el balón en juego. Este puede ser probablemente uno de los problemas. Estas presiones simuladas no suelen hacer blitz, no suelen jugar, digamos, con esquemas de presión muy agresivos, pero sí que nos van a hacer muy confuso, o le van a intentar crear muchísima confusión a Drake May pre-snap, para aprovechar, ¿no? En este tipo de situaciones toda
Bueno, pues toda esta confusión para aprovechar los errores y para evitar un poco las líneas de pase y las posibilidades un tanto de conseguir completos más o menos sencillos, ¿no? Y de controlar también por dónde le va a venir la presión a Drake May en un partido, ya os digo, ¿no? Que evidentemente puede ser una de las partes que más nos cueste, ¿no? En cuanto al juego en cuanto al juego de pase, en cuanto al juego aéreo. Como os comentaba, lo de Kyle Hamilton, ¿no? Creo que es una de las claves y lo teníamos que poner aquí. Va, va a estar siempre a priori cerca de la caja, aunque puede caer, ¿no? En coberturas profundas. Lo normal es que lo veamos cerca de la caja, pero en funciones muy diversas, ¿no? Va a poder entrar a la presión, va a poder coger al cornerback, al receptor de slot o al tight end. En cobertura va a poder salir a hacer el spy tanto de Drake May como también de marcar el check down de Trevion Henderson en este caso. Es un jugador tremendamente atlético y versátil, con lo cual es una de las bazas claras en las que hoy nos tenemos que intentar evitar, ¿no? O jugar, digamos, para evitarle, ¿no? Y darle ese protagonismo en el juego. Se ha convertido en el jugador con más mejores pases defendidos en la caja, con más tackles para juego contra el juego de carrera, con mayores presiones al quarterback rival. O sea, cuando lo han acercado a la caja ha conseguido, digamos, unas estadísticas mucho más positivas, ¿no? Y mucho más llamativas, con lo cual hoy es clave, ¿no? Que seamos capaces de minimizar, ¿no? Su impacto en esa zona corta, en esa zona intermedia, sobre todo, ya os digo, ¿no? Con el juego de los Titans y el juego de carrera en el que es tremendamente disruptivo. Y ahí yo espero que Josh McDaniels, perdón, sea capaz de encontrar un esquema, ¿no? Que minimice todo esto. La manera más obvia, ya os digo, ¿no? Es abrir el balón hacia las bandas porque al final obliga, ¿no? a que tengan que abrir un poquito esa caja, sacarle un poquito de esa zona central y retrasarlo un tanto más y darle esa prioridad al juego de carrera, ¿no? Porque al no tenerle dentro de la caja o cerca de la caja, evidentemente se resiente, ¿no? Además, mucho más con la baja de Teddy Buchanan, como os decía, ¿no? En la que incluso hay gente que piensa que va a ejercer esa función, ¿no? Como linebacker adicional en el box. Pero para mí ahí está un poquito la parte de la clave del partido, cómo seamos capaces de atacar las posiciones más blandas sin tener que pasar por este señor, ¿no? Que evidentemente es uno de los mejores de esta liga, si no el mejor, ahora mismo uno de los mejores jugadores en su posición. Y por ahí yo creo que pasará gran parte del partido, que seamos capaces de minimizar el daño que nos haga, ya os digo, ¿no? Tanto en el juego de carrera como en el de pase con los Titans. Va a estar ahí muy cerca de la caja y nos va a generar muchísimos problemas. Entrando un poquito también en la parte ofensiva, quería destacaros varias cosas, ¿no? La recuperación, evidentemente, del juego de carrera. Una vez ha vuelto también Lamar Jackson, se ha maximizado. La recuperación un poco también de la línea ofensiva, Derrick Henry, ¿no? Como segunda opción conjuntamente con Lamar Jackson, no es porque haya una mejor que otra, sino como de tener dos, están también recuperando, digamos, esa productividad, están teniendo en yardas por acarreo 5,2, como podéis ver, aunque es un equipo en lo positivo que está cometiendo todavía, digamos, tiene el balance negativo de 4 pérdidas de balón que vienen, ¿no? Sobre todo de aquella época más negativa, pero tenemos que tener cuidado porque es un equipo, como ya os he dicho, que te puede hacer puntos en cualquier jugada. Lamar Jackson es capaz de conseguirte un primer down en cualquier jugada o completarte en una jugada rota y convertirte 30-40 yardas, ¿no? Con safe flowers, sobre todo en profundo, haciéndote un daño terrible, ¿no? En cuanto a ese juego muy unido, ya os digo, y sobre todo es un poco lo que me da miedo al juego con Derrick Henry, ¿no? En la carrera, ese play action
y esa movilidad, ¿no? de Lamar Jackson, que lo tenía por aquí. Me da terror siempre que nos enfrentamos a este tipo de quarterbacks móviles. Es verdad que ha cambiado el esquema. Ya no somos de Belichick y luego de Jerome Mayo, ¿no? Sino que, digamos, tenemos ahora a otro tipo de defensa y tenemos otro tipo de jugadores, ¿no? La defensa se le ha dado la vuelta y es otro tipo de defensa. Los dos linebackers, tanto Givens como Ellis, son jugadores mucho más atléticos de lo que solíamos tener, pero sin embargo estamos sufriendo, ¿no? Seguimos sufriendo y creo que vamos a seguir sufriendo, ¿no? Contra este tipo de jugadores móviles. Lo vimos el otro día contra Josh Allen, aunque lo supimos controlar bastante bien en la primera mitad, pero creo que puede ser, ¿no? Un poco esa piedra de toque, ¿no? La semana pasada es verdad que lo controlamos, limitamos muy bien el juego de carrera, pero luego en la segunda mitad, con formaciones pesadas, doble tight end, etcétera, sufrimos muchísimo más. El play action montado a partir de ese abuso del juego de carrera y unido también, como os decía, ¿no? Al partido de Josh Allen, unido un poco también a esa movilidad en el quarterback. Tenemos también hoy probablemente al mejor de todos, ¿no? Si Josh Allen ya era bueno, pues imaginaros, ¿no? Lamar Jackson. Es verdad que lo minimizamos, creo que la semana pasada fuimos medio capaces, ¿no? De controlar el juego de Josh Allen. Yo creo que nos rompe mucho más, no solo por Josh Allen, sino por esquema, juego de carrera, play action, etcétera. Y hoy creo que tenemos que sentar las bases, ¿no? De cómo podemos defender este tipo de juego, ¿no? En el que estamos siendo sobre todo abusados, ¿no? Lo vimos sobre todo al principio de la temporada y volvimos a verlo el otro día con Buffalo, ¿no? El juego de carrera, ese play action, la zona tan blanda, sobre todo en esas cover 2 profundas en las que entre medias de los safeties se nos hace un daño tremendo con unos linebackers que no acaban de estar nunca bien posicionados en las líneas de envío de balón, con lo cual por ese lado creo que espero, más que creo, que estemos lo suficientemente preparados hoy para poder, pues eso, tomar y tener las decisiones y las soluciones para poder minimizar esto, ¿no? Porque no solo por Lamar Jackson, sino también lo tengo aquí, por Derrick Henry, no podemos hoy sobre reaccionar, tenemos que controlar en cierta manera toda esta situación, porque si no podemos vernos otra vez abocados básicamente a un juego muy muy básico de intentar defender la carrera y ser atacados en la parte underneath, ¿no? Por la parte zonal, como fue el otro día. Derrick Henry evidentemente no lo voy a descubrir, como no voy a descubrir tampoco a Lamar Jackson. Nos han hecho daño en otras ocasiones, bien sea sus equipos anteriores o el propio Lamar en los años más duros, ¿no? Con Belichick, ¿no? En el final de nuestra, digamos, carrera con Belichick, y esa parte creo que hoy espero, más que creo, seamos capaces de tenerla preparada y controlada en el aspecto de que no nos de poder minimizar el juego de carrera como habíamos hecho en la gran mayoría de los partidos, que no nos hagan el daño que nos hicieron el otro día, sobre todo por el centro con dobles bloqueos a la línea de tackles interiores, que creo que con la baja de Milton Williams yo creo que se ha visto abocada, ¿no? a ser mucho más porosa en el juego de carrera, curiosamente hablando, cuando pensábamos que Milton Williams venía a ser un problema, ¿no? en la defensa contra la carrera, y sin embargo no estamos teniendo, digamos, nuestros mejores momentos desde que Milton Williams cae lesionado, ¿no? Tonga y Durden no lo han hecho mal con Barmore, pero probablemente estamos teniendo problemas en cómo los linebackers cubren esa segunda zona. Derrick Henry hoy evidentemente es una amenaza, es el faro, ¿no? Que creo que deberían usar Baltimore después de lo que vimos la semana pasada, aunque hay parte del trabajo hecho, ¿no? con la línea ofensiva y por esquema por parte de Buffalo, o sea que no espero tampoco que esto sea siempre igual, pero Derrick Henry es per se una amenaza más allá de lo que le pueda dar su línea
su línea ofensiva y mucho más si no somos capaces de cubrir, como os digo, ¿no? Esa baja de Spillane que yo creo que nos deja un poco limitados. A lo mejor hoy vemos más a Tabay en vez de tanto Ellis y Gibbons como la semana pasada, no lo sé. Es verdad que esa amenaza de play action la semana pasada nos dejaba un poco ahí, yo creo que vendidos, ¿no? Sobre todo por la cobertura de los Titans, ¿no? Que también nos hizo muchísimo daño. Hoy veremos a ver, aunque evidentemente también es un equipo que no va falto, ¿no? En el apartado de Titans. Importantísimo, ya os digo, el control de Lamar Jackson y el minimizar el daño con Derrick Henry. Ya pasando a nuestro lado, yo creo que la buena noticia de estas últimas semanas es evidentemente TreVeyon Henderson, ¿no? Que se ha convertido en un rookie como el que estábamos hablando, espectacular, capaz de hacer la big play, capaz de romper, de recibir, de ser una amenaza, pero evidentemente muy dependiente todavía de la línea ofensiva, de que le abra huecos. No es un jugador per se como Derrick Henry, ¿no? de contacto, sino es un jugador que es mucho más por rapidez y por elusividad. Ya la semana pasada, aunque comenzó Rhamondre Stevenson, muy pronto se revertió la situación, acabando TreVeyon Henderson como máximo acarreador de New England, y creo que por ese lado hoy volveremos a ver un poco lo mismo, ¿no? El running back 1, entre comillas, puede que empiece Rhamondre Stevenson por la percusión, por el golpeo, por el castigo, pero pronto veremos a TreVeyon Henderson, ¿no? La semana pasada fue a partir, yo creo que del segundo drive, y veremos a ver, ¿no? Si se alternan mucho antes en esta semana, si van alternando no solo por drives, sino ya por snaps, veremos a ver, pero evidentemente se ha convertido ya TreVeyon Henderson por valor propio en el running back número 1. Ya no solo Rhamondre Stevenson se le ve falto de forma, más buscando el contacto y solventando desde el contacto esas yardas después de primer contacto, valga la redundancia, sino que no se le ve tampoco muy más ágil. Es verdad que Rhamondre Stevenson como receptor podía haberse usado algo más, aunque la defensa que estaban planteando el otro día creo que era bastante limitante, ¿no? De ese juego en la flat por parte de Bills. Creo que el planteamiento era muy limpio y nos limitaba muchísimo, ¿no? También ese juego de check down y de juego en la flat. Quiero ver también a TreVeyon Henderson con esa rapidez también, corriendo rutas, sobre todo con las wheel, abusando un poco, ya os he dicho, ¿no? Yo creo que hoy tenemos las bandas mucho más sencillas, más de juego de 1 contra 1, cuando nos cubran linebackers, etcétera. Creo que es aprovechable y a lo mejor podemos ver algo, ¿no? También de ese tipo de juego, aunque me espero más de Rhamondre Stevenson que de TreVeyon Henderson. Eché de menos a Ramoncho en la segunda parte de la semana pasada. Es cierto que yo tampoco lo llegué a entender muy bien. Había funcionado bastante bien las carreras zonales exteriores con TreVeyon Henderson en la primera mitad, y parte de ello es una de las jugadas de touchdown, pero no entendí que no percutiéramos y castigáramos y montáramos play action y jugáramos un poquito más también la amenaza, ¿no? de la screen, o incluso del 1 contra 1, ¿no? con los running backs. No sé, me pareció un esquema ya no solo por Rhamondre Stevenson, que también. En general, Josh McDaniels es como si hubiera dicho, mira, no voy a sacar absolutamente nada. Creo que la defensa es capaz de manejar estos 21 puntos de diferencia. Luego no lo fue, pero creo que por ahí va. El tema, ¿no? Que no me dio la sensación de que fue un poquito timorato, ¿no? De no quiero enseñar muchas soluciones, y creo que pecó de conservadurismo Josh McDaniels desde mi punto de vista, y entre ella el uso de Rhamondre Stevenson, que muchas veces había sido, digamos, la válvula de escape, ¿no?
no solo por el cambio de juego, de jugar un poquito más por dentro, más de percutir y de trabajar las defensas rivales, ablandándolas, sino también por mostrar un poquito de juego de carrera que te diera la facilidad de montar un play action, porque estaba muy muy profundo la gente de Buffalo, haber usado las flats también, wheels por fuera, y en cierta manera yo creo que fuimos muy 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 timoratos. Pero bueno, Henderson sigue flojeando en Pass Pro, correcto, y de hecho, claro, como no he hecho el podcast, perdonar, de Bills, pero era otra cosa de las que yo creo por aquí tenía apuntadas. Es que salimos más de una vez con split back en la segunda mitad y realmente no era para hacer jugadas, sino para conseguir hacer una presión, ¿no? Sobre todo con las entradas de Milano, que entró 3 o 4 veces y fue bastante disruptivo, ¿no? Y Trevelyan Henderson es un auténtico desastre todavía en Pass Pro, y mira que pre-draft era uno de los mejores, ¿no? Con Dylan Sampson, yo creo que lo hablamos. Pero Henderson sigue siendo un auténtico desastre, y yo creo que muchas veces jugamos con dos running backs la semana pasada, no tanto por sacarle rendimiento al juego de dos running backs, sino por meramente el tema de conseguir el Pass Pro, ¿no? Y que me pareció un poco, digamos, peyorativo, ¿no? Para el ataque, porque al final necesitabas el tight end en el bloqueo y los dos safeties, y muchas veces estabas jugando con 2-3 receptores máximo en línea de pase, cuando tenías echado a Baltimore, a Buffalo, prácticamente con 6-7 jugadores en 3 niveles en la secundaria, con lo cual pues eso, era muy muy complicado funcionar así. Necesitamos, de hecho tengo aquí esta diapositiva, ¿no? Pero necesitamos empezar a ser, yo creo que mucho más eficientes en ese juego corto, desde mi punto de vista. Yo tenía la impresión, y por eso estuve buscando esto, porque tenía la sensación de que había líneas de pase, Drake May tuvo líneas de pase en la segunda mitad que no acabó completando porque era juego corto, porque era juego móvil, porque lo tienen yo creo que más limitado, ¿no? Es probablemente el juego en el que peor se posiciona, ¿no? Drake May, en las rutas cruzadas, en los conceptos de mesh, ¿no? Ahí en juego corto. Y le echaba yo también por eso la culpa un poco a la línea ofensiva de New England, que al final no aguantaba lo suficiente, ¿no? Para el control. Y yo creo que fue que Drake May aguantó demasiado la pelota, ¿no? Al final era un poco, tenía esa dicotomía en la cabeza, y hoy mirando estadísticas, como veis, ¿no? En New England tiene, como veis, ¿no? Es prácticamente una de las mejores líneas, es top 10, y en Pass Pro, y evidentemente con los problemas que tenemos con Trevelyan Henderson, o sea que creo que hay una parte del amigo McDaniels y también de las principales debilidades de Drake May, ¿eh? Se juntan, y es ese juego corto. Yo creo que nos están empezando a entregar, por miedo al juego en profundo, nos están empezando a entregar la zona corta. Lo hemos visto cuando nos hemos enfrentado alguna vez a Miami, ¿no? Por el miedo al juego profundo de Waddle y de los conceptos, ¿no? Con Tua, de intentar un poco, pues eso, jugar con gente muy muy en profundo, con incluso con 3 safeties llegó a jugar Belichick, para evitar, ¿no? Esos pases profundos hacia nuestras espaldas, y que nos rompían el balón en big plays, básicamente, ¿no? Y en cambio McDaniels nos iba ajustando e iba cogiendo lo que le dábamos, ¿no? Pase cortito de 3 yardas, pase cortito de 4 yardas, y creo que eso fue lo que nos faltó el otro día, ¿no? Contra Buffalo. Entrar en ritmo, completar esos pases de 3, de 4 yardas, slants, de empezar a usar un juego mucho más sencillo, mucho más corto, pero era el que nos estaba ofreciendo probablemente Buffalo, con la gente muy echada hacia atrás en 3 líneas, lo vimos, ¿no? Sobre todo en el último drive, esos 2 incompletos. Y creo que por ahí pasa un poco el camino, ¿no? De cuando te dejen atacar por fuera y en profundo, pues ataca, y cuando no y te entregan el centro, pues juega por el centro y juega corto, básicamente, ¿no? De hecho, lo tengo por aquí puesto. Si veis, todos los completos son a partir de las 10 yardas, donde teníamos muchos más problemas. Esta es
la interceptación de Drake May, el único pase profundo que dio, el incompleto en la parte de Hollins también, 30 yardas, y luego, como veis, a partir de las 15 yardas con un montón de problemas, 10-15 yardas con un montón de problemas, ¿no? Sobre todo el porcentaje de completos ahí bajaba, y creo que es eso lo que hay que atacar en equipos como estos, que como Buffalo, que se te echaron hacia atrás. Hay que atacar esa zona corta, esas 4 o 5 yardas que te entregan, y si no te dejan la parte exterior, atacar la central y viceversa. Creo que ahí está parte del problema. Bueno, son y 55, así que vamos a ir un poquito ya a las conclusiones. Ya os lo he dicho, es minimizar a Henry, controlar a Lamar Jackson defensivamente, creo que es lo fundamental para mí, y volver a instaurar un ataque con ritmo, que se base en el juego de carrera y que coja lo que pueda. Si le dan pase largo, evidentemente, pues hay que aprovecharlo. Lo tenemos, yo creo, claro que debería ir por ese lado toda la... No toda, pero sí una gran base, ¿no? En la que la precisión en el pase profundo tiene que ser uno de los pilares de este ataque, porque lo hace muy bien Drake May, y tanto Boutique como Hollins como de Mario Douglas son una posible amenaza en profundo, y creo que hay que marcar en profundo y estirar a las defensas rivales, eso está claro. Pero para mí hay que entrar en ritmo, tienes que acabar montando un juego de carrera que percuta, tienes que acabar jugando a un juego aéreo que acabe consiguiendo completos, como pasó en la primera mitad del partido contra Buffalo, y eso para mí es fundamental. Juego de carrera y coger ritmo en la parte ofensiva, y el controlar a Lamar Jackson y minimizar a Derrick Henry, fundamental en esa parte defensiva. Ravens es favorito, como os he dicho, a mí este partido me preocupa menos. Los dos partidos que hay que ganar, sí o sí, es el de Jets y el que cierre la temporada recibiendo a Miami. Cuidado con las lesiones, es un partido hoy duro, frío, en prime time, etcétera, pero creo que podemos ganar. O sea, no quiero ser tampoco negativo, pero que si se pierde no pasa nada, ya os lo he dicho, aunque evidentemente con 2 derrotas consecutivas ya habrá muchos que digan que las 10 victorias anteriores no tienen validez, que eran contra equipos no sé qué, que no somos tan buen equipo, bla, 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 bla. Da igual. Esto es un partido que se puede perder, es un partido que se va a jugar de tú a tú, que si lo ganamos, evidentemente creo que lo vamos a competir. O sea, yo no espero para nada esos que creen que solo somos capaces de ganarle a los equipos de 10 victorias. Ya lo vimos el otro día contra Buffalo, como le dimos un buen meneo en la primera mitad. Somos un equipo que es capaz de jugar con los mejores equipos sin ningún problema. Eso yo creo que ya hemos ido asumiéndolo, yo creo, durante estas últimas semanas. Y por lo tanto, aunque Ravens está favorito, está en casa, no le han dado tampoco mucho más, ¿no?, de lo que suelen dar a unos rivales cuando son, digamos, como locales, o juegan como locales. Así que vamos a esperar. Mañana os grabaré al menos la reacción en caliente. No creo que me quede a verlo en directo, ya os digo, no teniendo que trabajar mañana, probablemente lo vea nada más me levante, con lo cual a mitad de mañana tendréis el vídeo. Así que nada, chicos, disfrutar del partido, disfrutar de la jornada, que quedan 2 minutos. Os dejo que os vayáis aposentando, os saquéis las cervezas, pongáis la tele, etcétera. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Helios, Vidao Rázaga, Coda, bien, muchísimas gracias, como siempre. Vamos a por ello, creo que podemos ganar, pero que si se pierde, chicos, que no pasa nada, ya os lo he dicho, que al final, con esas 2 últimas victorias, creo que nos da, aunque no hay que ser timoratos y hay que ir a por las 3, que no quite una cosa a la otra. Venga, chicos, disfrutar de la jornada y hasta luego.